El faro de Punta Sombra era una torre cansada, clavada en un acantilado verde. De día, el viento traía sal y algas. De noche, la bruma se enredaba en los peldaños como un animal tímido. Alba dormía allí, en un cuarto de paredes húmedas, escuchando el latir del mar en su colchón finito, finito, finito. Había venido a contar pájaros migratorios y acabó contando silencios. Abajo, la playa de cantos negros respiraba con la marea. Arriba, el faro crujía a cada cambio de luz. Una tarde, la lluvia cayó espesa como tinta y el océano comenzó a brillar. Líneas azules corrían entre las olas como venas despiertas. A la primera noche, Alba bajó con linterna y botas, justo donde el agua lamía la orilla. La espuma se reunía en figuras finísimas, filamentos que dibujaban gestos. No eran casualidad. Cada ola dejaba un trazo y todos juntos formaban una frase que ella no sabía leer, pero que su piel extrañamente comprendía. La bioluminiscencia trepó a sus tobillos, tibia, vibrante, y el miedo se mezcló con una dulzura antigua, como si alguien pronunciara su nombre en secreto. Volvió el faro temblando y escuchó golpes suaves en los cristales, gotas que al deslizarse dejaban señales idénticas a las de la playa. Esa segunda noche llevó una libreta. La tinta corría nerviosa mientras copiaba los mapas en luz. Lo que había en el mar no venía de aquí. Lo que había en ella tampoco. Cada trazo despertaba recuerdos que no eran suyos. Un cielo con 2 lunas, una costa de piedras verdes, una despedida sin palabras. Pensó, no son invasores, son gente de regreso. Y lloró, pero no por miedo, sino por la extraña alegría de ser puente. Al amanecer, el mar se retiró, dejando sobre la arena una última figura. 2 curvas que se tocaban. Así como manos que se encuentran, que casi se encuentran. Casi. Alba depositó su cuaderno en la marca húmeda y esperó. La espuma la rodeó, luminosa, y se lo llevó para adentro. Se llevó el cuaderno. Esa tarde la luz del faro parpadeó con un ritmo nuevo, un pulso que ella ya conocía. No hubo naves ni voces en el cielo, solo la certeza íntima de que el océano había recuperado a sus huéspedes y que mientras dure el viento, la costa guardará su idioma. Alba siguió encendiendo el faro cada noche, no para guiar barcos, sino para decir, aquí estamos, recordamos. El desierto de Ataraxia se extendía como un océano detenido. De día, el calor quebraba el horizonte en espejismos líquidos. Y de noche, el aire se volvía frío y el silencio pesaba tanto como la arena. En ese vacío, una sola estructura humana resistía: el observatorio Kepri, una cúpula semienterrada que vigilaba las auroras interplanetarias. Allí vivía Lía, una astrobióloga de voz muy suave y unos pasos lentos, quien dedicaba sus noches a registrar pulsos luminosos que cruzaban la atmósfera. Cada registro
tenía una cadencia distinta, como respiraciones en la distancia. Con el tiempo, comenzó a reconocer un patrón, una secuencia que imitaba el ritmo cardíaco humano. Una noche, la aurora no llegó del cielo, sino del suelo. Desde la arena emergió una línea de luz que palpitaba con una frecuencia familiar. Lía la observó, fascinada, pero también temerosa. Aquello no era radiación ni energía conocida, era presencia. Encendió el registro visual y se acercó. La línea se expandió en un círculo, como una pupila que la contemplara. El aire vibraba con una voz muda que parecía hablar dentro de su mente. Imágenes, emociones, destellos de algo que quería ser comprendido. Vio paisajes imposibles, figuras translúcidas respirando al unísono con estrellas muertas. Sintió un nudo en el pecho. Aquel ser, o conjunto de ellos, no buscaba comunicarse, sino sincronizarse. En su mente entendió un mensaje que no tenía palabras. Vos también eres luz. Déjanos recordar contigo. Las lágrimas le ardieron, no por miedo, sino por un reconocimiento que cruzaba el tiempo en ese instante. Lía sintió que el vacío ya no era vacío, sino un coro que respiraba a través de ella. Al amanecer, la cúpula del observatorio seguía encendida, aunque Lía ya no estaba. Solo un registro pulsaba en la pantalla, un patrón rítmico de luz, idéntico al de su corazón. Los sensores captaron una emisión estable de energía en la atmósfera baja, expandiéndose lentamente hacia el horizonte. Los científicos lo llamarían el fenómeno Lía. Nadie supo que aquella noche una humana había respondido al universo, no con palabras, sino con su propia respiración. El altiplano de Tibana estaba cubierto por una neblina densa que olía a tierra recién abierta. Allí, a 4.000 metros de altura, una pequeña estación de monitoreo se alzaba entre los páramos helados. Era una construcción gris, con paredes de metal corroído. Tenía también unos ventanales que parecían ojos cansados. Nerea, geofísica, enviada por el instituto, llevaba 3 meses aisladas. Ella registraba ondas subterráneas inexplicables. Cada noche, cuando la niebla cubría los montes, las máquinas captaban un sonido, un eco que no provenía del suelo, sino de una dirección imposible, como si algo respondiera desde el vacío. A veces, al cerrar los ojos, Nerea sentía que el eco respiraba con ella. Una madrugada, los sensores se desbordaron. El eco ya no era un rumor, era una voz grave y lenta, que repetía su nombre dentro de la estación. Nerea corrió hacia el panel central. La pantalla mostraba ondas que no correspondían a ningún fenómeno natural. Eran pulsos organizados, simétricos, casi emocionales. La estructura
tembló y la luz se tiñó de un tono ámbar. El aire se volvió pesado y la voz, más clara, le mostró imágenes. Una ciudad hundida en el subsuelo. Seres de cuerpos resonantes, seres que no hablaban, sino que vibraban. No venimos de arriba, le dijo el eco, sino de abajo. Escuchamos cuando la tierra duerme. Nerea cayó de rodillas, abrumada por la comprensión. No eran invasores, eran los antiguos ecos del planeta, civilizaciones subterráneas que habían aprendido a comunicarse con el sonido. Cuando despertó, el eco había cesado, pero el suelo seguía vibrando suavemente, como un corazón que late bajo la piedra. Nerea apagó los equipos y dejó grabando una última transmisión. Su voz repitiendo el patrón que los había convocado. Semanas después, la estación fue hallada vacía. En los registros, los técnicos oyeron su voz mezclada con otras decenas, formando un canto coral profundo, humano y no humano al mismo tiempo. Desde entonces el altiplano sigue respirando cada noche con un sonido que no cesa. El amanecer sobre el desierto de Cajran era un espejismo constante. Un horizonte que respiraba, eso era. Las dunas se movían como si tuvieran pulso y el aire, denso, dorado, vibraba con una energía que ningún satélite había podido registrar. Lira, una arqueóloga de campo, llevaba semanas excavando en aquel páramo interminable. Ella estaba buscando rastros de una civilización prehumana que las leyendas locales llamaban los silentes. Los silentes. Bajo las capas de arena halló fragmentos de obsidiana tallada, cubiertos de símbolos que parecían cambiar de forma al contacto con la luz. Dormía poco, Lira. Soñaba con rostros humanos que no eran humanos y con una voz que le decía: no estamos enterrados, estamos esperando. Una noche, durante una tormenta de arena, el suelo se abrió frente a su tienda. No fue un derrumbe, sino una inhalación. Lira descendió con su linterna hasta una cámara oculta. Las paredes se respiraban. Cada grano de arena parecía moverse al ritmo de un latido inmenso. En el centro, una figura yacía tendida, hecha de polvo y luz. Su piel se disolvía en filamentos que formaban constelaciones diminutas. Al acercarse, Lira sintió que la voz la atravesaba. No hablaba en palabras, sino en recuerdos. Vio un mundo antiguo, donde seres traslúcidos moldeaban la materia con el pensamiento. Vio su caída, su sueño bajo la arena, su espera paciente. Nosotros sembramos la mente en este planeta, decía la voz, y ahora venimos a recoger lo que floreció. Lira comprendió que los silentes no habían desaparecido, habían despertado en ella.
Cuando regresaron los equipos de rescate, solo encontraron su tienda vacía y huellas que se desvanecían en el viento. En el punto exacto de la excavación, la arena formaba una espiral perfecta que brillaba débilmente al atardecer. Desde entonces, los satélites registran patrones en movimiento bajo la superficie del desierto. No son tectónicos, son rítmicos, como si alguien o algo estuviera respirando allí abajo, soñando con su regreso. El cielo sobre Calisto era una lámina de hielo azul, cruzada, por auroras que ardían como venas vivas. Desde la estación orbital, Elena, una xenobióloga, observaba la superficie moteada del satélite joviano, con una mezcla de devoción y temor, temor también. Había sido la primera en detectar las señales patrones luminosos que crecían bajo la capa helada, semejantes a raíces que buscaban la superficie. En los informes lo llamaban actividad bioluminiscente no orgánica. Pero Elena sabía que aquello estaba cultivando. Cada noche los sensores mostraban un aumento rítmico de calor, como si la luna respirara bajo del hielo. La belleza del fenómeno la mantenía despierta, cautiva de una certeza que la ciencia no podía nombrar. Una madrugada, incapaz de resistir la curiosidad, descendió con un dron hacia una de las grietas del Polo Norte. La cámara mostró un espectáculo imposible. Una vasta extensión de estructuras translúcidas, como jardines de cristal que se movían al compás de una melodía muda. Al acercarse el dron, comenzó a transmitir pulsos de luz idénticos a los del fenómeno. Era un lenguaje. Las raíces se abrieron revelando figuras humanoides esculpidas en hielo que la miraban desde el fondo del abismo con un fulgor tranquilo. No, aquí no cultivamos plantas, dijo una voz en su mente. Cultivamos memorias. Elena entonces comprendió que cada filamento bioluminiscente era una conciencia atrapada, fragmentos de seres que habían cruzado el cosmos hacía eones, conservados en la matriz de Calisto, para florecer cuando alguien los recordara. Y ella, con su observación, los había despertado. Los días siguientes, la base perdió comunicación con la científica. Cuando las ondas automáticas descendieron, hallaron la grieta completamente sellada y un resplandor nuevo expandiéndose bajo el hielo. Desde entonces, los telescopios apuntados hacia Calisto registran una floración progresiva de luz. Un jardín que crece desde el interior del satélite, respondiendo a cada intento humano de mirarlo, como si la luna hubiera aprendido a devolver la mirada. El bosque negro, en la frontera suroeste de Alemania, siempre había sido un lugar donde el tiempo parecía doblarse. Los árboles altos como catedrales retenían la niebla entre sus ramas, como si respiraran en silencio. La astrobióloga de campo, Nadia,
había sido enviada a investigar una anomalía electromagnética que los satélites detectaban desde hacía meses. Lo que al principio parecía una interferencia atmosférica se transformó en algo más preciso. Una secuencia armónica repetida, una melodía con estructura matemática. Cada noche, la frecuencia variaba con el movimiento de las estrellas, como si los árboles estuvieran respondiendo. En su cabaña, rodeada de musgo y silencio, nadie soñaba con luces suspendidas entre las raíces. Una madrugada, cuando la señal alcanzó su punto más alto, salió con su grabadora portátil y siguió el pulso sonoro hasta un claro. Allí, la niebla formaba figuras geométricas flotantes, suspendidas en un resplandor azul verdoso. Los árboles vibraban, no por el viento, sino por una sincronía orgánica. Una voz suave y distante habló dentro de su mente. Llevamos siglos escuchando, ahora es tu turno de hablar. Nadie sintió el suelo bajo sus pies transformarse en un tapiz vivo de filamentos luminosos. El bosque no era un conjunto de organismos, era una red consciente, una colonia alienígena que había aterrizado milenios atrás, disfrazada de naturaleza. Sus raíces no buscaban agua, sino la memoria misma. Cada árbol era un nodo, cada hoja un fragmento de pensamiento. La señal cesó al amanecer. Los satélites dejaron de registrar actividad y el bosque volvió a su calma aparente. Nadia nunca regresó al laboratorio. Solo encontraron su grabadora, enterrada bajo un lecho de hojas húmedas. Al reproducirla, la secuencia final no era un sonido terrestre, sino una voz que repetía en bucle: somos los que crecieron mientras ustedes soñaban. Esa misma noche, varios bosques del planeta comenzaron a emitir la misma frecuencia. El cometa ZL-93 cruzaba el cielo de la Antártida como una herida luminosa. Desde la estación polar Concordia, Marina llevaba semanas registrando su paso. Astrofísica, danesa. Dormía poco, Afuera, la noche interminable cubría el hielo con un azul eléctrico que parecía latir bajo la superficie. Las auroras danzaban con movimientos que no obedecían a los campos magnéticos conocidos. Formaban espirales, símbolos, secuencias. Y una madrugada, la cámara del telescopio captó algo impensado, imposible. Un par de luces que la miraban desde el núcleo del cometa, sincronizadas con su propio pulso cardíaco. Desde entonces, el silencio se volvió ensordecedor. Cuando el cometa se acercó al perihelio, Marina instaló un transmisor rudimentario y envió una señal en frecuencia de microondas. Apenas un susurro entre el ruido cósmico. La respuesta llegó en forma de sueño. En el sueño, caminaba sobre un campo de hielo sin fin. Las estrellas se doblaban sobre sí mismas y frente a ella una figura traslúcida emergía del resplandor. No tenía rostro, solo ojos,
miles de ellos flotando en un cuerpo sin forma. Cada ojo mostraba un planeta diferente, una especie, un destino. No venimos de fuera, dijo la voz múltiple. Somos lo que queda de quienes miran demasiado lejos. Claro, el cometa no viajaba entre estrellas. Era una nave funeraria que transportaba conciencias que habían trascendido la materia, buscando mundos donde renacer. Y ahora la estaban invitando a unirse. Días después, la estación dejó de emitir señales. Cuando el cometa abandonó la órbita, las cámaras de la ESA registraron un destello sobre la base antártica, una espiral de luz que se elevó al cielo y desapareció. En los archivos de Marina solo quedó una última línea escrita a mano. He visto los ojos del universo y todos miraban hacia mí. La superficie de Titania, la luna de Urano, parecía un desierto de cristal y bruma. Las montañas reflejaban el resplandor del sol lejano como espejos fracturados y el aire, bueno, si podía llamarse así, vibraba con una resonancia apenas perceptible. La lingüista exoplanetaria Amara había sido enviada para descifrar lo que los sensores del orbitador habían catalogado como emisiones sísmicas con patrón lingüístico. Durante meses registró vibraciones, ecos y silencios que parecían formar oraciones, pero sin lengua conocida. Las noches infinitas y heladas estaban pobladas por una música tenue que surgía del suelo, un murmullo que se metía en su mente como si alguien le hablara a través de la piedra. Una tarde, mientras excavaba en una grieta recién abierta, Amara halló estructuras semitransparentes, como raíces petrificadas que brillaban con luz interna. Las ondas se intensificaron y por un instante sintió que el suelo respiraba. La vibración se transformó en palabras, no en su oído, sino en su pensamiento. No estamos muertos, dijeron las voces, solo olvidados. Cada palabra le traía imágenes. Un océano congelado, ciudades enterradas bajo siglos de silencio, seres que se habían disuelto para vivir en la roca misma. Las voces le mostraban recuerdos de su propia especie, como si hubieran estado observando a la humanidad desde mucho antes de su nacimiento. Titania era una mente colectiva, una biblioteca viva que almacenaba conciencias de civilizaciones perdidas, esperando ser escuchadas. En el último registro de su bitácora, antes de perder comunicación, escribió: las voces ya no provienen del suelo. Ahora habitan dentro de mí, no escuchan a través de la roca, sino a través de mi respiración. Desde su desaparición, las vibraciones en Titania cesaron, pero las ondas
que antes venían de la luna, ahora emanan inexplicablemente desde la Tierra. Desde la cúpula del observatorio Eos VII, en órbita alrededor de la Próxima Centauri, Helena contemplaba la nebulosa de Ilith, como quien mira el rostro de un dios antiguo. A simple vista era un remolino de polvo y plasma, pero bajo el lente de los sensores de alta frecuencia aparecían trazos imposibles, formas que se repetían con una precisión que recordaba un lenguaje. La estación era silenciosa. Solo el zumbido de los paneles y el parpadeo del monitor interrumpían el vacío. Afuera, el cosmos parecía dormido. Y sin embargo, cada noche, cuando la nebulosa giraba hacia la luz de la estrella, algo dentro del observatorio cambiaba. Las paredes vibraban con un timbre sutil, casi humano. Durante semanas, Helena registró los pulsos de luz y descubrió que se repetían en intervalos de 27 minutos exactos. Cada emisión correspondía a una forma y cada forma a una sílaba. Sin querer, había descifrado una sintaxis de resplandores. La nebulosa estaba hablando. Una madrugada, agotada por las horas sin dormir, decidió enviar un eco de respuesta. Un pulso corto, luego otro, una pausa. El silencio posterior duró menos de un minuto. De pronto todas las luces del observatorio se apagaron y en las pantallas emergió un rostro. No era un rostro humano, ni siquiera biológico. Una configuración de gas y energía que la miraba con calma, con curiosidad, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Nosotros no viajamos, somos el espacio entre los viajes. Eso retumbó en su mente. La transmisión cesó al amanecer y la nebulosa volvió a su aparente quietud. Helena grabó la secuencia, pero al reproducirla solo encontró una nota escrita en su sistema. No busques afuera lo que aún no has visto dentro. Desde entonces, cada nave que pasa junto a Ilith reporta el mismo fenómeno. Una figura de luz observándolos en silencio, como si la nebulosa recordara sus nombres. El planeta Calix IV flotaba sobre un océano de niebla blanca. Su superficie, surcada por estructuras de origen desconocido, por supuesto, desconocido. Desde la órbita, la arqueóloga interestelar Nara observaba las torres negras que emergían como dientes de obsidiana desde el horizonte. Había esperado toda su vida un descubrimiento así. Señales claras de una civilización no humana. Al descender, el silencio era absoluto. No había vientos, no había ecos, solo un murmullo subterráneo que se confundía con su respiración dentro del casco. El suelo brillaba débilmente, como si almacenara la memoria de una luz extinta. A cada paso,
Nara sentía una presencia invisible que la acompañaba, una atención que la rozaba desde la materia misma del aire. Durante días exploró las torres. Descubrió que estaban vacías, pero resonaban al tacto con una vibración que le atravesaba los huesos. En la más alta, halló una abertura circular, una puerta de superficie líquida suspendida en el aire. Al acercarse, escuchó una voz dentro de su mente, en su propio tono de voz. ¿Por qué vienes? Claro, ella respondió sin pensarlo. Años de entrenamiento. Buscó entender. El reflejo en la puerta comenzó a moverse con vida propia. Era ella misma, pero más vieja, con los ojos encendidos por un resplandor ajeno. Su otro yo habló. Nosotros también buscamos entender, pero entender tiene un precio. Y sin más, la figura extendió la mano. Nara la tocó. Por un instante, todas las frecuencias de sonido del universo se cruzaron dentro de su cabeza. Un instante. Vio planetas respirando, lenguajes que nacían de la luz y 1.000.000 de versiones de sí misma preguntando lo mismo a través de los siglos. La misión de Nara se dio por perdida. Años después, una expedición encontró la puerta, todavía activa. En su superficie se reflejaba una mujer desconocida, mirando desde el otro lado, susurrando una sola palabra. Ahora me entienden.